Listo. Muchas gracias, profe. De nada, alumno. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, ya dejamos todo eso de lado. Vamos al resto. Volvemos al objeto en 3D. Entonces, si defino mi eje coordenado x, y, z, entonces x, y, z. Entonces, si digo que tienen la rotación frente al eje x, ¿cómo debo mover la mano? ¿Cómo repites? Rotación respecto a x. Mueve y Z. Exacto. X se queda quieto en el espacio. Y y z se mueve. Con respecto a z, con respecto a y. La muñeca no va para tanto, pero ahí se entiende. Listo. Entonces, cuando yo tengo un objeto, lo que más me interesa para definir la actitud de ese objeto es su distribución de masa, sus características de su forma y su actitud, es decir, cómo se está moviendo. Y eso me interesa específicamente porque a mí lo que más me importa en sistemas satelitales es tener cierta estabilidad. Ahora, ¿quién me describe muy breve el paso a paso que siguió un satélite desde que está en Tierra hasta que ya entra en órbita estable? Pues empecemos por lo fácil. El cohete se enciende y lo sube. Listo. ¿Qué sigue después? El cohete suelta el satélite. Se desprende esa parte. Listo. Entonces, hay dos tipos. Normalmente, o sea, dependiendo del tipo de satélite y del tipo de misión, puede ser el cohete el que suelta el satélite a través de un deployer, o puede que el cohete lleve los satélites a otro sitio donde se va a soltar. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional hay un tipo de lanzamiento de CubeSats, donde literalmente se llevan los CubeSats, se les entregan a los astronautas y ellos los cogen y los ponen en una catapulta que después los lanzan. Hay otros que son más sofisticados, como los de Starlink, que pues ya es una torre de satélites, cuando ya estén en el punto de la órbita, pues los va expulsando. Ahora, en el momento que se expulsan los satélites del deployer, ¿salen bonitos? En cuanto a su actitud, o salen como sea. No, sería una velocidad alta. Una velocidad alta, es cierto, pero en términos de rotación. ¿Pero controladamente o...? Que el espacio no hay gravedad. No, pero pues sería... En el espacio hay gravedad. Depende de cómo lo Hay lances, ¿no? gravidez, pero hay gravedad. No depende de cómo lo lances. Claro. Pero, o sea, no porque, o sea, el cómo lo lanza es como la condición inicial, más no es una forma de control. Pero si no puede indicar los parámetros de lanzamiento inicial, entonces sí hay cierto nivel de control inicial, ¿no? No, no porque no Te hay una reto. estrategia de control. Lánzalo lo más controlado que puedas. Uy, qué pasó ahí. Perturbaciones. Perturbaciones. Ahora, cuando un cohete sube y estaría en órbita, ¿eso sube súper suave? ¿O sube una porquería así? Quizás a simple vista parece que suba recto, pero si se ve en un sistema se vería. Exacto. ¿Por qué dice este tembleque? Porque eso vibra. Eso vibra demasiado. Lo sé porque ese fue el foco de mi tesis. Los cohetes tienen un parámetro, un espectro de vibraciones bastante hijo de madre. Entonces, recordemos las vibraciones, las frecuencias yo las puedo medir en hertz. Hertz es una cosa por segundo. Si yo hago esto y me demoro un segundo haciendo esto, pues es un hercio. ¿Listo? Fácil. Si lo hago 20 veces en un segundo, ya no puedo hacer eso, son 20 hercios. Aproximadamente para los satélites, para los cohetes, perdón, por ejemplo, para el Falcon 9 de SpaceX, que pues tiene datos muy públicos y eso es muy bonito, tiene patrones de frecuencia desde los 5 hercios hasta los 2000 hercios. Obvio, eso se debe a diferentes fenómenos. Obviamente, cuando pues, cruzan las barreras del sonido, hay un boom sónico que pues eso genera unas vibraciones.
está como tal el motor tan hijo de madre que sube esos bichos al espacio que también generan vibraciones, y eso hace que toda la subida tenga perturbaciones. Ahora, cuando llega, digamos en el caso del deployer de Starlink, llega a esa cúpula, adentro está la torre con los satélites, esto se abre, entonces esto va para allá, esto va para allá, eso se suelta bonito. ¿Esta cúpula se suelta bonito? No, eso se suelta con explosiones, o sea, eso también le mete vibraciones, eso le mete porquerías. Entonces yo poder decir cómo lo voy a lanzar perfecto con una velocidad de X igual a tanto, no, olvídense. Eso no se puede lograr. Pero entonces nos ponemos a llorar y decimos que no, que ya, eso va a estar vibrando. No. Para eso nosotros podemos tener actuadores, pero también podemos tener la propia dinámica que ya lleva el satélite. ¿Quién tiene el trompo? El estable. Si yo lo pongo... Ok. Listo, pues si nunca habían visto un trompo, eso es un trompo. Entonces, descríbanme, intenten describir lo más preciso posible qué le pasó a ese trompo. A medida que fue disminuyendo velocidad, aumentó las vibraciones. También, pero eso tiene que ver con la fricción con la mesa. Pero sí. ¿Cómo inicia el trompo? Así. ¿Cuál es el estado natural que quiere tener el trompo? Y por estado natural me refiero a equilibrio. En el eje S. Sí, pero espera, todavía no está roto, ¿no? Si lo pongo así, este es un punto de equilibrio. O sea, si yo me pongo muy mal y lo pongo, puedo llegar a dejarlo paradito, ¿no? ¿A dónde está el Si centro es de masa? uniforme, sí. Y este es el estado, entonces este es un punto. Sí, pero ese es un punto de equilibrio que tiene. ¿Qué característica? Él concentra el peso del objeto. No, estoy hablando del punto de equilibrio. Los fuerzas que están alrededor. Y está alineado sobre el eje, perfectamente alineado sobre el eje. Sí, sí. Con ese punto de equilibrio, sí y sí. ¿Qué pasa si eso? Se desalinea ahí. Entonces, ¿qué tipo de equilibrio es? No está. Inestable. Es un punto de equilibrio, sí, pero es inestable. Entonces, la forma, cuando uno está en clases casi siempre le hacen es una vainita así. Entonces, este punto de equilibrio versus este punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es, y este, ¿por qué? Si ese si tú lo mueves, se cae. Y el otro, pues, si tú lo mueves, vuelve a su posición. Exacto. ¿Y qué significa que yo lo mueva? O sea, que introduzco al sistema. Una fuerza. Una fuerza o perturbación. una perturbación. Entonces, este es un punto de equilibrio inestable porque ante cualquier perturbación, por más mínima que sea, si simplemente lo solté porque tenía las manos grasosas, lo arrastré un poquito, ya, perdió su punto de equilibrio. Entonces, este sistema tiene un punto de equilibrio estable e inestable. Ahí está el punto de equilibrio estable, en este momento. ¿Pero tiene solo uno? Exactamente. Listo. Ahora, pensemos en nuestros amados CubeSats. ¿Qué es? Bueno, y decía su coordenada. ¿En qué puntos del CubeSat es estable? Dos planos, Sí, las caras. En cualquier cara. Si yo lo pongo sobre cualquier cara, es estable. ¿En qué punto es inestable? En los vértices. Ustedes ven una mesita dibujada ahí. Exacto, un cubo en el espacio. Y sí, si yo cojo un cubo, pensemos que esto es un cubo. Si yo lo pongo ahí, listo. Estable. Qué chimba. En la punta, estable. Inestable, perdón. Pero es que está en el espacio, no está sobre una mesa. Lo que le da la estabilidad, digamos, cuando lo pongo acá, son las reacciones que tiene contra la mesa. Pero si está en el espacio, pues, ¿cuál es la estabilidad que va a tener?
No hay, o sea, no tiene sentido pensar que el cubo simplemente por ser un cubo es estable. Ahora, ahí hicieron una suposición muy densa, y es que la distribución de masa del cubo es perfecta y uniforme. Los cripsats son como más alargados en la... También, eso también es cierto. ¿Qué tienen los CubeSats por dentro? Entonces digamos que esta es la vista frontal del CubeSat. ¿Cómo se ve un CubeSat típicamente? Tiene tarjetas, unas tarjetas que pues son su misión. Listo. Eso quiere decir que la distribución de masa es igual en todos los ejes. Es igual en XY. Pues depende de cómo yo ponga los componentes dentro de las tarjetas, pero grosso modo es igual en XY. Pero ya si comparo X con Z no va a ser igual, por más que sea un cubo. Simplemente porque la distribución de masa pues es diferente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué toda esta retahíla? Porque al final cuando vamos a ver cómo diseñar esos actuadores, cómo diseñar ese control de actitud dinámica, depende mucho qué parte del cubo quiero mover y cómo lo quiero mover. Efectivamente, los cubes no son perfectos cuadrados, son un poco más rectangulares. Pero pues para efectos prácticos los vamos a trabajar como cubos. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? O sea, si en el espacio no tenemos una mesa como teníamos aquí, podría ser en vez de un cubo un círculo, porque no sé, en mi imaginario como que aerodinámicamente es mejor un círculo que un cuadrado, porque es, digamos, siempre constante en todas las direcciones, porque en un círculo y un cuadrado. Si igual en el espacio no voy a tener una mesa, porque un cuadrado y no un Ok. círculo. Entonces, te respondo varias cosas. La primera, ¿te importa la aerodinámica del satélite? No creo que, Vale. o sea, Los que dicen que no importa, levanten la mano. Que no me importa la aerodinámica del satélite. no, a mí sí me importa. Pues no importa, levanten la mano. Sí, con confianza. Que no estoy evaluando. Listo. ¿Los demás sí importa o no saben? Sí importa. Ok. La respuesta es, depende. Depende de dónde esté. Sí, porque si mi nave ya va cayendo de órbitas, ya, o sea, necesito algo circular que vaya cayendo, una cápsula. Listo, y mencionaste algo muy importante y es la órbita. Esta es la Tierra. Y pues aumenta de para allá. Vale. ¿Qué es órbita, Leo? De 180 500 kilómetros. No, 2000. Sí. ¿Qué significa Leo? Lower Station and Orbit. Low Earth Orbit. Leo es Low Earth Orbit, o sea, órbita baja terrestre. Entonces tenemos una primera capa de órbitas, que son las de Earth. Aproximadamente de 100 a 2000 kilómetros de altura con respecto a la superficie. Listo. Por encima, ¿qué tengo? Meo. Creo que esta es una pregunta muy estúpida, pero la superficie es como el nivel del mar. No es una pregunta para nada estúpida. Es en el punto inmediatamente sobre el que estás. Y ese punto importa mucho, ya lo vamos a ver, porque este punto se llama nadir. Ya lo vamos a ver. Listo, entonces tengo Meo. Meo va por encima de los 2000 y creo que llega hasta 10.000, una cosa así. Y por encima tenemos Geo, que esa, si estuviera a escala relativa, no me alcanza el tablero para dibujarla. De hecho, estaría por fuera del salón. La órbita Geo, se la voy a poner por acá. ¿Qué significa Geo? Órbita geoestacionaria. Geoestacionaria hace referencia a que está a una distancia tan específica, 26.700 millas o 37.800 kilómetros, que el periodo de rotación del satélite acá es exactamente el mismo de la Tierra. Es decir, si yo tengo un satélite geoestacionario para Colombia, todo el tiempo lo tengo arriba. Todo el tiempo lo tengo arriba. Porque a medida que la Tierra va girando, el satélite va girando exactamente con el mismo periodo. Entonces es como si estuviera quieto. Listo. La atmósfera se extiende y eso pues tiene un gradiente
de densidad. ¿Qué es un gradiente de densidad? Básicamente que acá es más, acá es menos. En cuanto a su densidad. Ahora, la atmósfera, ¿hasta dónde creen que llega la atmósfera? En kilómetros. ¿Por qué 100 kilómetros? Bueno, es que hay varias capas de atmósfera, ¿no? No sé, la más lejana, 5.000 kilómetros, puede ser. La estratosfera, creo que es. La geosfera. La ionosfera. De la ionosfera. En este momento no me acuerdo exactamente, pero sí es como la geosfera, la ionosfera comparte con la troposfera. Bueno, eso no es lo importante, porque sinceramente no me acuerdo. Podría mirar una presentación, pero no me acuerdo. Pero no importa. O sea, el punto es, obviamente acá pegado a la Tierra es máximo, y a medida que subo va bajando. Este punto donde ya no me importa el drag atmosférico, lo dibujé muy mal, está más bien por acá. Está, ¿a cuánto? Ahí es donde no nos vemos atraídos por la Tierra. Ahí es donde salimos. No. Una cosa es gravedad, otra cosa es atmósfera. O sea, no hay densidad. 320 kilómetros. 600. ¿Qué ocurre? Este gradiente no es delimitadamente perfecto. O sea, no es como que yo pueda decir, acá hay atmósfera, acá no hay atmósfera. No, acá hay atmósfera, acá hay un tricito menos, acá hay un tricito menos, acá hay un tricito menos. Entonces, según convención, por encima de los 600 kilómetros de órbita, no me ayuda la atmósfera. Pueden haber ciertas partículas, ciertas moléculas, sí, pero no son significativas para generar un arrastre. Entonces, respondiendo a la pregunta de si me interesa o no el arrastre, si estoy por debajo de 600 kilómetros, sí. Si estoy por encima, O sea, el arrastre es lo mismo que la aerodinámica. sí. La aerodinámica es la interacción del objeto con un fluido. En este caso, pues la atmósfera. Entonces, el arrastre solo se da por debajo de 600 kilómetros. Listo. Entonces, eso responde una parte de la pregunta. La otra parte, porque es muy difícil hacer esferas. Es más fácil hacer láminas y pegarlas, y hacer puntos. Y otra parte es que no me importa tanto la forma, sino más cómo está distribuida su masa. Listo. Entonces, entramos en el. Creo que con eso respondí toda la pregunta. ¿Sí? Faltó algo. No, o sea que con tal de que la masa esté bien distribuida, puedo tener la forma que quiero. Exactamente. Exactamente. Pero ya vamos a ver que hay formas mejores de distribuirlo. Listo. Entonces, ¿qué fue lo último que le pasó a este trompo? Cuando lo giré, inmediatamente cayó. Cuando lo giro bien, inmediatamente cae a su punto de estabilidad, a su punto de equilibrio estable. No, No. menos. ¿Por qué cae? Porque tiene una fricción y eso le consume energía y hace ruido, bla, 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 y eso hace que termine cayendo. Pero entonces ahí ocurre algo muy importante, y es que se genera una cosa llamada un torque de giroscopio. ¿Qué es un giroscopio? ¿Cómo? Un sensor que mire a dónde estás apuntando en distintos ejes. Solamente tres. Si le pregunto a un electrónico me va a decir que un giroscopio es un sensor. O sea, ahí es donde. O sea, No, pero es cierto. adentro del giroscopio no tienes como una bolita que mide todo eso. O sea, que. Sí, así es como También funciona. en inglés, es un aparato que mide la inclinación. Pues, o No es con como- respecto a un punto, ahí muestra pues es como, es que yo lo entiendo, es como es como un mecanismo que permite mantener el balance en línea entre los tres ejes. Exactamente. Ninguna respuesta está incorrecta. Lo que me estaban describiendo es cómo funciona un giroscopio, el sensor de giroscopio, que efectivamente eso es una cama de silicio y tiene una bolita y dependiendo de cómo se mueva genera una diferencia en su resistencia y con eso puedo medir la inclinación. Esto solo funciona en la Tierra. Solo funciona si tengo una gravedad para abajo en la que pueda referenciar. Entonces,
Un giroscopio es normalito, no necesariamente va a funcionar allá arriba. Giroscopio, si lo vemos desde esta perspectiva, es un mecanismo de cualquier forma, no importa cómo lo distribuya, que mantiene un momento angular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el trompo cuando yo lo pongo a girar? Porque acá no hay ningún sensor, acá no hay nada electrónico, solamente estoy poniendo un objeto a girar. En el momento que lo pongo a girar, está teniendo un torque giroscopio, le está dando cierta estabilidad, específicamente en el eje Z. Listo. Voy a intentar lanzar esta cosa. Entonces, la importancia del torque giroscopio es que ya me da un grado de libertad, ya me da un grado de estabilidad en el eje en el que gira. Entonces, voy a tirar este sin darle ningún tipo de estabilidad. Quiero que intenten ver cómo se mueve. Listo. Cambio en su rotación, una porquería. Ahora, voy a intentar lanzarlo girándolo sobre este eje. Uy, no, no, salió. Si hubiera un balón de fútbol americano, sí podría. Ah, bueno. Sí, ya. No, man. ¿Alguien entiende? No, porque eso le da movimiento. Sí. Ese toque. Múntale ahí a la cámara. No, no, no. Es más fácil así. Sí. Así sí es más fácil. Quiero intentar otra vez. Hasta que alguien lo lance bien. Pero no me la tire a mí. Uy, no. ¿Se puede tirar así, como de lado? Ah, pues sí. Así ya girándolo. Ah, perfecto. Así. Listo. Uy, se me perdió. Listo. Entonces, el marcador es una vaca esférica en el espacio. No mentiras. Es un cilindro. Vamos a aproximarlo a un cilindro. Voy a ubicar entonces sus ejes coordenados. Listo. De lo que intentamos hacer acá, ¿cuál movimiento se vio más bonito? Cuando lo lancé girándolo sobre cuál eje. Z. Entonces, cuando hice un giro en Z, se vio más bonito. ¿Cuál fue el siguiente más bonito? Creo que era en X. Uy, los corché duro. Sí, X y Y son iguales. Sí. X y Y son iguales en cuanto a que X y Y son ejes simétricos, así simétricos. Listo, entonces X y Y también me dan cierta estabilidad, pero no está bonita. Ahora, ¿qué es lo que me interesa ver ahí? Entonces, efectivamente, cuando yo lo hago girar, si lo que yo les dije es verdad, eso genera un torque de giroscopio. Obviamente, entre más puro sea ese torque, pues es más bonito el movimiento que describe. Pero ¿cuál es más propenso a no tener perturbaciones? Cuando lo giro en Z o cuando lo giro en YX. ¿Por qué? Intuitivamente sí. ¿Pero por qué? Se conserva mejor el momento. ¿Por qué? La inercia. Sigue. Porque ya tiene una inercia inicial y para hacer un movimiento se tiene que alterar ya esa inercia preexistente. Porque se alinea el momento angular con el torque de giroscopio. El momento angular siempre va con el torque de giroscopio. Entonces, si lo pongo sobre Y, igual va en este sentido. Por la masa está sobre ese. Porque está perpendicular a su base. O sea, Porque es que es si un yo, cilindro. si yo lo giro en X, estoy girándolo así. Entonces, digamos, mis vectores están yendo todo el tiempo así. En cambio, si yo lo giro de esta forma, solo hay un vector que me está apuntando hacia un punto. Entonces, ¿por qué? Porque va en la misma dirección que el... La dirección no tiene nada que ver.
que la dirección del momento angular me la da el giro que le doy. Tiene que ver con la forma. ¿Listo? Entonces, sí. ¿Cuál es la diferencia? Voy a eliminar X. Nos volvemos un problema 2D. ¿Qué diferencia ven entre todo el eje Z y todo el eje Y? El radio. Vale, la masa se La distribuye distancia mejor entre en La Z. distancia, sí. ¿Cómo calculo la inercia de un objeto? Grosso modo, muy grosso modo. Bueno, pues mejor lo pongo al revés porque ahí parece diferencial de masa por distancia. ¿Dónde está esa masa en el espacio? ¿Cuál es mayor? ¿Seguro? Mayor distancia, sí. Acuérdense que estamos con respecto a los ejes. Entonces acá sería la inercia en Z versus la inercia en Y. Z. La masa es igual para ambos, ¿verdad? Lo único que cambia es la distancia. ¿Cómo? La masa Sí, es igual para vamos ambos. a decir que la masa es igual. Lo único que cambia es la distancia. Sí, La mayor distancia, mayor estabilidad. exacto. No. A mayor distancia este número es más grande o más pequeño. Más grande. Más grande, sí. Directamente proporcional. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿Y o YZ? No. Porque Y. es sobre el eje Y. Exacto. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia del eje Y acá? Llamamos esto L y llamamos este A. ¿Cuál es la característica? ¿Hacia dónde va el tamaño? Sí, que pregunta tan boba. Listo. La distancia. Entonces, si calculo y supongo que la masa es igual a ambos, y la comparo con Z para ver cuál es mayor. Entonces, si Y masa igual se cancela, entonces la distancia de Y al punto más lejano, mientras esto es el punto más lejano, acá vendría siendo L, acá vendría siendo A, ¿y qué fue lo que dijimos? L es mayor que A, entonces Y es mayor que Z. Pero entonces estamos diciendo que tiene mayor inercia en Y. Por eso te dije muy rotundamente no. Mayor inercia no es mayor estabilidad. No porque romper la inercia hace más difícil. Exacto. Acá como la masita está más pegada al eje, es más estable. Ahora sí lo podemos ver así. Ahora vamos a poner ecuaciones a esas cosas para entenderlo bien. Entonces, si hay más inercia en Y, ¿por qué no lo Es más, rotamos B en al Y? cuadrado, creo. Sí, vale. Si hay más, Entonces son si hay más inercia en Y, ¿por qué no lo rotamos en Y? ¿Lo estamos rotando en Y? No. Vamos a ver la ecuación y ya con eso resolvemos la duda. Entonces, ¿esto parte de qué? Esto parte básicamente de la ecuación de conservación del momento angular. Martín, ¿cómo es la conservación del momento angular? El recurso y conservo eso. Aunque bueno, es por torque. Sin perturbaciones. H es el momento angular. Entonces, si yo pongo H punto, ¿qué quiero decir? El cambio de H. O sea que eso debe ser para que se conserve igual a 0. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Todos bien? Listo. Eso es igual a. ¿Qué es omega? ¿Qué? Velocidad angular. Plus H. Porque estoy diciendo, cómo cambia la velocidad, el momento angular, debe ser igual a 0. Entonces, esa es una forma de escribir la conservación del momento angular. Ahora, como tal, el momento angular, Martín me está mirando feo. Lo de arriba no es un momento angular, es la conservación del momento angular. Pero eso lo sacas después de derivar. Sí, muchos pasos más allá. Pero no voy a ir desde. Sí, esto sale de Newton, pero no voy a ir No, no, más sí, allá. sí. Listo, entonces, ahora sí, lo que habíamos hablado, el momento angular es I omega, ¿no es cierto? Esto es
voy a tener problemas acá porque la I casi siempre lo hago acá separado. Listo. ¿Qué fue lo que dijimos que eran esos dos rayas? Entonces, ¿eso qué es? Tensor multiplicado por Sí, el tensor de qué? inercia. El tensor de inercia. Y eso lo vamos a hablar muchísimo porque es lo más importante para definir mi objeto. Entonces, el tensor de inercia. ¿Cómo se ve el tensor? Entonces, solo voy a escribir una diagonal, porque igual es simétrico frente a la diagonal, entonces no hay necesidad de dibujar todo. Entonces, ¿qué tengo en mi diagonal? XX, YY y ZZ. Y acá entonces, ¿qué tendría? Y qué. Ajá. Y acá y XZ. Acá, bueno, acá, Y Z. y YZ y bueno, desde la vuelta. Con signo opuesto. Menos. Listo. Este es el famoso tensor de inercia. Entonces, cuando yo estoy metiendo esto acá, estoy metiendo esa matriz. Cuando estoy metiendo esto acá, esto es un vector. Entonces, esto debe tener componentes en X y Z también, para que yo pueda hacer ese producto entre la matriz y el vector, y me dé un valor. Ese vector de la velocidad angular es 3 filas una columna. Sí, o sea, al final ese producto sería omega X, omega Y, omega Z. ¿Qué dimensión me da esto? 3 por columna. 3 por columna. Eso me va a dar entonces HX, HY, HZ. Listo. Entonces ya no es válido que ponga acá esto, tendría que poner H. Listo. Sí, álgebra lineal sí sirve. Bueno, entonces, esta es la ecuación de momento angular. ¿Qué me dice esta ecuación? Es muy cortica. Perdón. Es muy cortica. ¿Qué me está diciendo? La inercia es directamente proporcional a momento, la conservación del momento angular. Sí, tanto la inercia como la velocidad angular son directamente proporcionales al momento angular. Ahora, si subo la inercia, ¿qué debe pasar con el resto de la ecuación? Sube. ¿Qué sube? Debe aumentar la velocidad. Subo la inercia. Si la conserva el momento, la velocidad no va a bajar. Ahí está. Claro, si yo pongo y subo esto, pues esto se sube. Pero si yo digo que existe una conservación de momento, significa que esta magnitud, o bueno, este vector es el mismo. Entonces, si esto es igual a un valor A, ¿qué pasa si subo? ¿Qué pasa si aumento? ¿Qué pasa si aumento la inercia? Si aumento la inercia, ¿qué le tiene que pasar al momento, a la velocidad? Para conservar el momento de bajar. Y en el mismo modo y el sentido contrario. Si subo la velocidad angular, debe bajar la inercia. Pero yo puedo bajar la inercia de un objeto fácilmente. ¿Cómo cambio la inercia de un objeto? La distribución nomás. Exacto. ¿Mi inercia es mayor acá o acá? Afuera. Entonces, porque ahorita lo escribí mal, esto es m de cuadrado. Estoy escribiendo tan horroroso. Y un numerito que tuviera. Sí, ahí hay unos coeficientes, pero grosso modo es esto. Una dimensión es esto. Entonces está. De hecho, esto es una sumatoria. No importa. Así importa. Es la distribución de masa en el espacio. Listo. Entonces, tengo un momento angular. Y va a ser el ridículo de momento. Me voy a poner a dar vueltas. Ah, bueno, pues sí. Pero no creo que se vea mucho la diferencia. Tiene algo pesado.
Bien. No, ese libro no empezó. ¿Quién quiere dar vueltas? Yo no desayuno, entonces no hay problema. Uy, qué madre. ¿Por qué por eso? No, está abajo. ¿Tienen termos llenos? ¿Ese está lleno? Y este también está rayado. No, estamos reglados. Lo único sería que tomaran sus Sí, maletas. dos maletas. Uy, qué bueno. Pero le meto punto. No. Tengo que aguantar eso ahí. ¿Dos maletas o solo una? Sí, dos. Y si tienen peso diferente, Hasta el mundo. ¿Quién me tira? Bueno, yo no. Ay. Entonces, si yo me pongo una magnitud de momento angular, que significa que estoy girando, y esto va a ser horrible porque esto se me falla y toca. Bueno, vamos por bloquear. Entonces, si h es constante, es decir, es un valor, bueno, es un vector, pero digamos que es un valor, y yo cambio la inercia, la aumento, a volver más lento. debo girar más lento. Y acá entonces debo girar más rápido. Vamos a intentar. Ah, por cierto, ¿qué pasa si yo me quedo mirando un punto fijo? Sí, o sea, si yo para no marearme me quedo mirando para allá. ¿Cambio en algo la actitud? No, no, Mira. no, nada. ¿Seguro? Pues va a seguir girando o no. Y eso ya lo vamos a ver ahorita. Sí cambia porque introduzco un torque interno al sistema. El hecho de yo mover la cabeza, le estoy metiendo un torque. Ah, sí. Listo, entonces me va a tocar marearme. Giro así. ¿Sí se nota o no estoy haciendo nada? Ah, bueno, gracias. ¿Alguien lo quiere hacer? Ya me mareé. ¿De quién es que? Listo. Entonces, ¿qué vieron ahí? Aparte de que se emanan las montañas rusas. Que se genera un toque adicional si se queda uno mirando fijamente a un punto. También. Pero, más importante aún, que esto es verdad. Listo. Ah, qué bonita la ciencia. No puedo hacer experimentos para ver que las cosas son ciertas. Listo. Esa expresión que tengo ahí es la mitad de la historia. Me falta un marcador. Entonces, si yo les dije que yo puedo introducir unos torques internos, ¿qué debe faltar? Saber cuáles son esos toques internos para poder cancelarlos o Sí, desligar. sí, aunque te estás adelantando, pero sí. Si digo que existe algo más, que debe haber más. Algo más. Y voy a llamar eso H minúscula para momentos internos. Entonces, recordemos, yo no puedo sumar peras con manzanas. Si esto es un momento, esto tiene que ser un momento. Acá no puedo poner un torque. ¿Por qué? La inercia por la velocidad angular da un momento. Entonces, acá ya tengo un momento, solo le puedo sumar momentos. Listo. Entonces, ¿ustedes me creerían si yo derivo eso y les muestro el resultado de la derivada o me van a poner a hacerlo? Yo le creo. Ah, listo. Muchas gracias. Y ahora que está, acá la hice. Entonces, ¿cómo funciona esto? Alguien les explico el paso a paso. Lo que voy a hacer es, como esto me está diciendo que debo derivar para conservar el momento angular, debo derivar esta expresión, pues eso voy a hacer. Entonces, voy a coger esto de acá, que pues es esto, y lo voy a derivar. Porque me mira mal. ¿Lo vas a derivar con respecto a qué? Derivar. Sí. Es que, ¿qué es la ventaja? Que puedo poner un punto. Acuérdense que acá estamos en X, Y, Z. No, pero bueno.
el X punto es una derivada temporal. Entonces, sí. Gracias. Con respecto al tiempo. Es así. ¿Sí? Muestra, a ver. Ah, es que madre. Bueno. Entonces, ahí va este bicho y punto. ¿Derivado o sin derivar? No, sí, derivamos. Muy bien. Aprendimos. ¿Qué sigue? Y pues omega punto. Pero ahí depende de... Pero Ya vas a ver que sí. Pero si cuando lo derivo, pues depende del radio, es una posición de cierto modo, entonces si tú varías, sí. Claro. Exacto. Si yo me quedo quieto, no depende del tiempo. Pero si yo me pongo a hacer esto, sí depende del tiempo. Y se me da la cuenta de calcular esto. Bueno. Más H punto. J, derivamos. Y lo de arriba da igual. Entonces, esto va a ser igual. Ah, por cierto, me falta una cosa. Acá también le puedo meter perturbaciones. Como acá son la derivada del momento de torque, entonces esto es un torque. Ah. Y ahora aparece una I. Entonces este es un torque, obviamente en vector. Y este queda más, menos para conservar las dimensiones. Ese torque es momento. La derivada. Este torque es torque. Y la derivada del momento es un torque. A ver, Y eso sí no lo voy a derivar. Eso sí, créanme. Entonces, la derivada del momento es un torque, entonces puedo meter eso ahí. Lo que significa que si bajo esto acá, porque esto es h punto, entonces me queda t menos omega plus h. ¿Listo? ¿Creen de dónde salió esa derivada? De hecho, ustedes mismos lo calcularon, si lo que está mal es culpa de ustedes. Pero no, está bien. Reordeno cositas. Y obtengo el tensor es igual a los torques externos menos el momento interno. Esto es así, sí. Menos y menos omega cruz h. Importante, esto no es por, esto es cruz. Es producto vectorial. Listo, viendo esta ecuación, ¿eso qué me da? Momentos, torques, posiciones. Peras con manzanas. ¿Por qué? Torques. Si iría en el momento angular, da el torque. Entonces, acá tengo torques. Torques externos menos torques internos menos la actitud dinámica del sistema. Y sí, esto puede variar en el tiempo. Si no varía en el tiempo, pero pues es más divertido cuando se lo hace. Creo que dice que H punto, ¿no? Porque si es torque. Uy, es que hice un punto re chiquito acá, pero sí. Entonces, estamos sumando torques con torques con torques con torques, está bien. Listo. Pa. Recordemos que esto es una expresión, entonces esto es torque en XYZ, XYZ. No voy a escribir todas las ecuaciones porque qué bobada, pero pues, o sea, tengan en cuenta que eso no es una ecuación, sino es un conjunto de 3 ecuaciones, un sistema de ecuaciones. Listo. Ahora, ¿ustedes creen en la brujería matemática? Porque a veces cuando uno califica talleres de ciertas personas, llegan a respuestas sin mostrar procedimiento y uno dice como, uff, brujería matemática. Sí. Bueno, voy a hacer brujería matemática.
porque esto va a explicar el resto de fenómenos del trompo. Entonces, el torque en X, el torque en Y y el torque en Z es igual a IXX por la aceleración angular en X más la velocidad angular en Y por la velocidad angular en Z por la diferencia de inercias entre Z y Y. Eso es un torque. Todo esto sale de acá. Al hacer ese producto, produce y todo eso sale de ahí. Entonces, la inercia en Y, la aceleración angular en Y, más la velocidad angular en XZ, o la diferencia entre X y Z. Listo. Ahora, les mostré eso. ¿Por qué? Porque eso nos puede mostrar qué pasa cuando tengo sistemas axisimétricos. En español está bien decir axisimétricos. Eso solo vale en inglés. ¿Qué te refieres con axisimétrico? Que es igual en dos ejes. Entonces, por ejemplo, esto es axisimétrico en X y Y. O sea, que esa matriz es simétrica. Que XX y YY sean iguales, o que YY y ZZ sean iguales, o que ZZ y YX sean iguales. Pero a lo que me refiero es si es válido decir axisimétrico o eje simétrico. Yo escuchaba ambas, a ver. Listo, entonces la cosa es para mí. Entonces, si tengo un sistema axisimétrico, ¿el trompo es axisimétrico? Sí, sí está bien hecho. Está bien hecho. Yo mismo lo hice. Por eso te puedo decir que probablemente no está bien hecho, pero matemáticamente está bien hecho. Listo, si tengo sistemas axisimétricos, es decir, que alguna de sus componentes de esta diagonal es igual a otra componente, ¿qué pasa con esas ecuaciones de abajo? Significa. O sea, sí, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si IXX es igual a YZZ? Solo uso uno. ¿Qué pasa si IXX es igual a YZZ? Cuando Y es llegue, igual a menos. Nos cambian los signos en el paréntesis de ahí, ¿no? Perfecto, que es negativo, ¿no? se cancelaría. Cuando IXX es igual a YZZ, esto da 0. Entonces solo me queda eso. No es que solo use una ecuación, es que simplifico algún término. Entonces, en nuestro caso, en este caso, ¿cuáles ejes son iguales? X y Y. Entonces, este término va a 0, lo que me dice que esta sería la actitud del sistema. Entonces, tengo un comportamiento listo, es una Y. Porque hay en Y y X, no en Y y Z. ¿Qué? Porque se cancela Y y X y no Y y Z en ese ejemplo. No se cancelaría Y y Z. No se cancelaría Y y Z. Entonces, miramos un número. De Y, no importan los valores. O sea, acá me crees con que YY y XX son iguales, ¿sí? Pues sí. Sí, o sea, si lo miras desde arriba, tienes un cilindro, y acá tienes Y y acá tienes X. Sí, son iguales. Distribución igual. Solo están separados por 90 grados. Estas son magnitudes. Estos son números. Pues asumiendo que es un cilindro perfecto. Sí. Sí, Sí, hombre. sí. Es más, hasta es un cuadrado perfecto. Y XX es igual a YY. Entonces, voy a hacer acá arriba con negro. ¿Qué les gusta más?
¿Y o X? X, listo, X. Entonces, y X que queda igual, esto queda igual, y Y, entonces acá queda IXX. Listo. Y Y lo cambio por IXX. Acá, y XX es XX, y este lo es igual. Este queda igual, y Y es XX, y XX menos XX es 0. Igual a 0. Entonces, ¿qué terminaría quedando? Y XX omega de X, bla, bla, bla. O sea, bueno, lo digo por negro. Entonces no se cancela ninguna ecuación. Lo único es que se cancela una relación entre las velocidades angulares de X y Y. No es que se cancele, es que es igual. Resumí tu pregunta. Listo. Entonces, acá hay algo importante que nace de estas ecuaciones. Y si tengo un sistema axisimétrico, y es que es de aquí de donde nace la precesión y la nutación. Uy, ¿qué es nutación? Ay, Dios mío, ¿qué es nutación? Listo. Entonces, estas cosas solo tienen sentido si ya pongo una rotación en un eje. Si pongo una rotación en un eje, estas ecuaciones cobran sentido, de resto cero. Es un cuerpo quieto. Entonces, listo, le meto rotación en Z. Al trompo. Listo. ¿Qué es lo que nosotros vemos que le pasa al trompo cuando empieza a girar? ¿Se queda así perfecto o tiene algún otro comportamiento? Vibra. Comienza a balancear. Los traumé con las vibraciones. Sí, pero sí. Pierde velocidad. Sí, pierde velocidad. Digamos que el eje Z, en vez de estar aquí, va a estar, Se va a desplazar. sí, Se va a desplazar y va a hacer una cosa que se llama precesar. Sí, la precesión. Entonces, ¿por qué ocurre la precesión? En el caso del trompo, Porque tienes un torque gravitacional y otro de momento. exacto. Pero también porque tengo acá una fricción. Una fuerza de fricción. Estoy escribiendo chiquitito. Estoy escribiendo una fuerza de fricción. ¿Qué hace la fuerza de fricción? Si esto quiere rotar, la fuerza de fricción va a evitar que rote. Eso se va a representar en un mini torque. Y ese mini torque va a ser una perturbación. Recordemos, la conservación es sensible a los torques. Entonces, eso, en el caso del trompo, va a generar este movimiento. Va a generar que se quiera caer, básicamente. Ocurre tanto por el torque como por la diferencia de velocidad debido a la fricción. Entonces, como la velocidad va cayendo, entonces esto quiere caer. Listo. Entonces, el trompo empieza a caer, pero el trompo está girando. Entonces, voy a girar. Sí. Que no sé si se vea bien. ¿Ustedes ven cuando lo roto? Listo. Eso sí se ve más cuando lo roto. Entonces, lo roto. Y se quiere caer. Entonces se cae. Pero sigue rotando. Hacer esto. Sigue cayendo. Sigue rotando. Sigue cayendo. Sigue rotando. ¿Y cuál es el movimiento que describe? Como tal, es una espiral. O sea, si mapeo el punto más alto, es una espiral paramétrica. Este movimiento se llama precesión, que se debe a las perturbaciones que tiene, a las perturbaciones que aplico sobre el eje de giro. Entonces, yo tengo este como el eje de giro y le aplico alguna perturbación en un torque, genera precesión. La Tierra, ¿por qué tiene precesión? Torque interno de las capas internas, el magma interno. Uno, sí. Y también es por lo que está inclinada. Y por lo que está inclinada tiene tanto precesión. Entonces, lo que hace que esté inclinada es que va a recibir irradiancia solar diferente en diferentes momentos del año. Eso va a generar diferentes efectos Coriolis y demás que contribuyen a que tenga una precesión.
Y efectivamente la Tierra tiene una precesión. Pero el hecho de que esté inclinada genera otra cosa que es una nutación. Y eso sí sé que es algo que por sus caras no han escuchado nunca. Nutación también es un efecto de esto, y es cuando el plano, es cuando el eje de rotación no está alineado con su movimiento de traslación. Cuando no está alineado, como la Tierra, tiene una nutación. ¿Y en qué se traduce la nutación? En vibración, en un movimiento en este lado. Claro, como se está rotando, pues eso también es un círculo, pero esencialmente es que el plano empieza a hacer esta vibración, empieza a hacer este movimiento. Esa es la precesión, no, esta es la precesión y esta es la nutación. Y combinado tenemos el verdadero movimiento de la Tierra. No sé por qué le hacen tanto bullying a la nutación, porque en realidad si yo trazo este punto, si fuera solo precesión sería un círculo. Si fuera solo nutación sería una raya. Pero pues como es combinado, es como una vaina así. Y ese es el verdadero movimiento de la Tierra, porque tiene precesión que le da al círculo y la nutación que le da las perturbaciones a ese círculo. ¿Aprendieron algo nuevo? Que la Tierra está vibrando. También. Eso es lo que le pasa al trompo. O sea, tú pones a rodar el trompo y el man está rodando así, pero pues te cae. Pues con la tierra no cae, entonces va a vibrar así. O sea que es un sistema oscilatorio que tiene perturbación, como si tuviera perturbación. Claro. Al final esto tiene ahí un armónico todo bonito, pero bueno, eso es otra cosa. Listo, ¿preguntas hasta ahí? Yo les hago una pregunta, ¿hasta qué hora se quiere quedar? Si quieres iniciar. Teniendo en cuenta que empezamos a las 9:40, ¿qué mierda es? Luego cosas así. Lo que entregamos la cosa de COVID. Tranquilo, yo soy bonito, no hay problema. Yo te extiendo el plazo. No, en serio, o sea, tienen compromisos. O sea, tampoco los voy a tener hasta las 5. Es para ver si se termina todo hoy o lo separamos y continuamos después. ¿Ok? O sea, por ahora una media horita más. Sí, yo me leo. Listo. Sí. Creo que computador de vuelo. Sí, divertido. Me regañan las mantas. Igual esto queda grabado. Bueno, entonces, La pregunta, ¿y toda esta nutación es inversamente proporcional a la inercia? O sea, ¿te puedo decir que a mayor nutación hay mayor o menor algo? ¿No? no porque eso depende más de las perturbaciones de tu objeto que de tu inercia local. Por eso, o sea, si esas perturbaciones se refieren a mi nutación, Ah, ya te entendí. O sea, que si una misma perturbación, una misma magnitud de perturbación va a generar una mayor o menor nutación debido a la inercia del objeto. o sea, sí, es como si fuese una función exponencial, o sea, cada vez que esto va disminuyendo la velocidad, es cada vez más el giro que tiene, ¿sí? O sea, no sé, si estamos en control, pues me imagino que va a llegar un punto de nutación donde ya esto no se puede recuperar. Ya se jodió. Sí, y eso lo vamos a ver más adelante. Porque sí, al final, no sé si ustedes vieron el seminario con Mejo hace tiempo, que todo esto se descubre con unas curvas de Jacobi. Eso tiene unos puntos específicos donde no hay control. Bueno, llegaremos allá. Listo. Entonces sí, media horita más. Vale, bueno, nos vemos. Entonces, ya con esto puedo llegar a una ecuación muy importante. Y ahora, por ahora solo hemos hablado de objetos en rotación libre. Y le hemos metido un tricito de perturbaciones. Por cierto, y el motivo por el que me demoré, de este libro está toda esa teoría. Entonces, si quieren anotar el nombre, ahí está. Porque con esto podemos llegar a la primera ecuación importante, que es la ecuación
que vamos a utilizar para todo el control de actitud dinámica. No sé dónde ponerla porque la vamos a usar mucho. Entonces, lo que vimos hasta ahora es actitud dinámica. Y nosotros todo esto lo estamos viendo dentro de un marco de ADCS. ¿Qué es ADCS? No sé. Device. Device Control System. Sí, sí. Altitude Device Control System. No. Pero qué bonito se ven pintando. Actitude, Determination and Control System. Control y determinación de actitud dinámica. Es el sistema dentro de un satélite, dentro de cualquier sistema, que me mide la actitud dinámica y me la controla para algo que yo quiera. Entonces, la ecuación de control de actitud dinámica, por ahora, es esta. El tensor de inercia por la aceleración angular es igual a la velocidad angular, producto vectorial entre el tensor de inercia más los torques externos, más abajo, los torques externos más los torques internos. ¿Listo? Esa es la ecuación que gobierna el ADCS. Entonces, si ya pensamos ahora como tal en un sistema electrónico, una tarjeta en un componente, ¿cómo puede ejercer? Primero, determinación. Entonces, ¿qué es determinación? ¿No? Sí, determinar lo que está pasando. Entonces, ¿a mí qué me interesa saber en un objeto que está en rotación libre en el espacio? Ok, antes de aclaración. Yo con esto puedo controlar rotaciones, más no movimientos traslacionales. Es decir, yo con esto no puedo cambiar órbitas, pero sí puedo cambiar hacia dónde apunta mi objeto. Entonces, ¿qué me interesa saber de un objeto que está rotando en el espacio? No, la posición no me importa. Su velocidad angular. Sí. Entonces, su velocidad angular. Chan, chan. ¿Qué más? ¿Pero qué es el torque interno? Pero tú estás mencionando que eso aplica cuando tú quieres mantener tu cabeza fija, ¿no? Entonces, eso sería como algo que uno controla dentro internamente del dispositivo. Si no queremos que internamente el dispositivo tenga torques o lo dejamos quieto internamente, el torque interno no existe, ¿cierto? Entonces es algo controlado. Sí, si yo no muevo nada dentro, el torque interno no existe. Es cierto, igual eso se va a perturbar, entonces me parece lo de la rueda de redacción, que sería el torque interno. Martín se me adelantó 2 minutos, pero sí. Listo, entonces, olvidemos el torque interno por un segundo. ¿Qué me falta? O sea, la respuesta está en la ecuación. Pues ya me dijeron la velocidad angular. ¿Cuál? Esto es el interno. No, el interno. Eso, perdón. Sí. Este es el externo, este es el interno. Entonces, el torque externo son las perturbaciones. Ya vemos de dónde vienen estas perturbaciones. Y la inercia es un parámetro que pues yo defino cuando diseño mi sistema. Pero recordemos, la inercia puede cambiar dependiendo de cómo, en qué punto esté la misión. Entonces, rápido. Esto se me está viendo. ¿Cómo cambia la inercia de un satélite? Una aplicación real. ¿En qué momento uno pasa algo, momento 2, y cambia la inercia? Se acerca o se aleja de la Tierra, los campos gravitacionales.
Recordemos que la inercia. ¿Cómo? Si suelta algo de masa, por alguna razón. Claro. Entonces, recordemos que la inercia es md cuadrado. La sumatoria de md cuadrado. Cuando si la masa- excede el satélite, sí, sí, sí. Exacto. Entonces, o cuando cambia su masa o cuando cambia su distribución de masa. Entonces, claro, si el satélite tiene algo y lo suelta, va a cambiar su inercia. Y probablemente se va a volver más rápido o más lento. Bueno, ya depende de lo que suelte y lo que quede y bla, bla, bla. Pero también si cambia su distribución de masa, va a cambiar su inercia. Entonces, si el satélite si tenemos un CubeSat que lo acaba de soltar el deployer, ya pasó por la etapa de tumbling, que ya vemos que es, y ya está en un momento estable, y extiendo paneles, va a cambiar su inercia. O si yo pongo los paneles con un MPPT para que siempre le apunte al sol, mientras voy haciendo la órbita y voy rotando los paneles, va cambiando su inercia. Influye, no influye, depende de qué tanto sea la inercia de los paneles como tal. O si estoy acá y saco la antena. ¿Cómo se ve la antena en CubeSat? Si tuvieran que adivinar, ¿dónde dibujo la antena? Un vértice. Listo, en un vértice. ¿Y sale para dónde? Ahí, un poquito. Chiquitico. Chiquitico. O sea, eso no se comunica con nada. O sea, no sé qué tan grande debe ser para que se comunique con algo, pero Bueno, te lo pongo más difícil, que sea mínimo de esta distancia, mínimo una arista. Entonces, lo pongo en un cachito y sale para como poner adentro Me verán como así, de varias aristas, así, etc. No sé. así. Pan, 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 pan. Porque tiene que mantener una simetría o si no se nos descontrola todo. Claro. Es mucho más jodido si yo me pongo a sacar solo una antena para allá porque ya quedó descompensado y ya no soy eje simétrico. Ya eso complica muchísimo el control. Entonces, si yo puedo poner dos antenitas, no solo tengo un mayor rango, pues digamos, para poder comunicarme, sino también mantengo la estabilidad. Y otra cosa que nosotros no tenemos muy presentes cuando diseñamos sistemas satelitales. Les presento un microasteroide. ¡Pum! Ya, se jodió el satélite. No, todavía tengo 3 antenas. Sí, pero, o sea, por lo menos. yo debo tener Sí, un rango, Sí, yo tengo un rango de tolerancia que admite esos cambios de inercia, ¿no? Claro, Y claro. además, es tener múltiples antenas nos permite eso de redundancia, ¿no? Exactamente. Ya. Yo en los sistemas satelitales debo tener redundancia, o mucha confiabilidad, que es jodido y costoso, o tener redundancia. ¿Cuál es la diferencia entre redundancia y confiabilidad? ¿qué es redundancia? O sea, la redundancia es que yo tenga 50 lápices número 2 y la otra es que tengo un lapicero. Exacto. Sí, repetibilidad. Sí, o sea, confiabilidad es que mi sistema va a funcionar como yo quiero siempre. Con un 90% de confiabilidad significa que de cada 10 operaciones, 9 funcionan como yo quiero. Asegurar una confiabilidad alta es muy costoso y requiere muchas pruebas y aún así puede fallar. Redundancia es que en vez de yo tener un sistema de 90% de confiabilidad, tengo 2 sistemas de 50%. Estoy súper simplificando la vaina, pero es para que entiendan. Tengo 2 sistemas de 50% de confiabilidad, sumados tengo 100. Entonces tengo 2 computadores internos, uno funciona la mitad de las veces, el otro funciona la mitad de las veces. Cuando este no funciona, pongo este. Y seré muy de malas cuando no funciona. Pero es mejor si tengo entonces este 90 y esto. Ahí tengo confiabilidad y redundancia. Y es más fácil tener redundancia que confiabilidad. Sobre todo en sistemas electrónicos. Pregunta Martín para escuchar como director de división teórica. No, mentira. Ustedes han hablado de temas de el ambiente espacial, o sea, de qué porquerías hay allá arriba.
Bueno, si quieren después organizamos un seminario de eso, porque eso es lo que me va a determinar en gran medida de qué tengo que proteger en mis sistemas electrónicos, de qué tengo que proteger en mi computador de vuelo, qué perturbaciones y de dónde salen. Sí, porque si dices que al satélite que teníamos 4 antenas le llega, no sé, una lluvia de mini meteoritos, destruye todos los satélites, todas las antenas. Sí, pues si yo decide malas, pues ya, malo. Cosas que pasan. Sí, o sea, si me destruyen las 4 antenas, pues ahí sí. Por eso, o sea, no es mejor tener 2 internas y 2 afueras, si se destruyen las 2 de afuera. ¿Qué tamaño tiene un CubeSat? 10 por 10 por 10 aprox. Es muy chiquito. Sí, Como para meterle antenas adentro. 1. 2, las puedes apantallar. 3, las antenas cuando funcionan te generan un campo magnético que puede perturbar tus sensores. No es trivial, ¿eh? No es trivial. Además, es mejor cuando la antena está afuera. Porque, ¿cómo? Menos ruido también. Sí, ponerla adentro es complicado. Y tienes muy poquito espacio para jugar con eso. Muy poquito espacio. Bueno, continuemos. Oh, mentira, ¿hay alguna pregunta? Listo, entonces, ¿qué vimos? Que para tener la D de ADCS necesitamos saber su velocidad angular, los torques externos debido a las perturbaciones, y ya vamos a ver esto, en qué es lo que nos ayuda para el ADCS. Entonces, la velocidad angular, ¿cómo la determino? 2 pi por ahí. Esa es la fórmula, pero en un satélite, ¿cómo la determino? Medir la frecuencia de qué tanto está girando un sensor. O sea, tengo que hallar el periodo y ya el periodo ya tengo la frecuencia. Ok. No estoy hablando de velocidad angular orbital. Estoy hablando de velocidad angular sobre sus ejes. Entonces, el periodo de la órbita no me va a decir nada de esto. Este omega no es el omega orbital, pero sí lo mido con un sensor, con un giroscopio, con una IMU, bueno, IMU Inertial Motion Unit, creo que es. Ahí me corrijo si estoy mal. Básicamente es un sensor que me permite saber velocidades angulares en los 3 ejes. Entonces, eso ya existe. Yay. Los torques externos, entonces, yo los puedo por un lado intentar caracterizar matemáticamente antes de. Entonces, ¿cuáles son los principales torques externos que se generan en un sistema satelital? 1, entonces vuelvo a dibujar el cubo, solo en 2D. Esta es la Tierra. Acá hay gravedad o no hay gravedad. Hay gravedad. Que el satélite experimente ingravidez no es lo mismo que no haya gravedad. No es correcto decir que los astronautas están en gravedad cero. Están experimentando ingravidez. Porque ellos siguen siendo atraídos hacia la Tierra por la gravedad. Hay un gradiente. Hay un gradiente gravitacional porque la fuerza de gravedad cae con el cuadrado de la distancia. Entonces, eso me genera acá un gradiente gravitacional. Ahora, si miro solo una cara y le pongo un gradiente de este tipo, ¿qué va a querer hacer la cara? Rotar. Rotar en este sentido. Porque acá es más fuerte, entonces va a querer como irse para abajo. Rotar, tenemos un torque. Primer perturbación. Segunda, y adelantándome un poquito si hacemos el tema de ambiente espacial. Nosotros aquí tenemos un sol que nos tira mucha porquería. Muchísima porquería. Entonces, por un lado nos tira fotones en diferentes longitudes de onda. Dependiendo de dónde estemos en la órbita, nos importan unas u otras. Entre más abajo estemos, llegan con menos energía. Entre más arriba estemos, llegan con más energía.
Esto, entonces, va a generar diferentes cosas sobre la estructura. Entonces, primero, un fotón, bueno, perdón, ¿qué es un fotón? O sea, luz, ¿sí? Eso es claro para todos, ¿sí? Listo. El satélite va a absorber ese fotón, absorber una parte de su energía y reflejar una parte. ¿Sí? Hasta ahí no hay duda, ¿cierto? Listo. Si esto viene en esta dirección, pues es igual en todo lado, digamos, no tengo una perturbación, tengo un poquito de drag. Esto es minúsculo, pero hay un poquito de drag. Ahora, si yo tengo el satélite rotado con respecto al Sol, y entonces esto llega así, ¿qué pasa? Se refleja en nuestra dirección. Claro. Ahora, tengo un tris más allá. Bueno, no un tris, muchísimo más allá. Y es que el fotón tiene un momento. Y como el fotón tiene un momento, es como si yo tuviera una canica acá, empujando. Entonces, ¿qué le va a hacer? Va a mover. Lo va a querer rotar también. Entonces, debido al clima solar, también hay un drag, también hay una interacción que pues me va a generar un torque interno. Este específicamente se llama SRP, Solar Radiation Pressure, presión de radiación solar. Y es no nula. Y depende mucho del acabado superficial que tenga mi satélite. Si refleja más o refleja menos. Ahora, los fotones también llevan energía y pueden calentar esta vaina. Y si yo tengo mucho calor acá y muy poquito acá, y estoy sobresimplificando esto, ¿qué le pasa a la estructura como tal? Se deforma. Se deforma. Entonces, no sé, se contrae un poquito. ¿Y eso qué representa? Que la inercia cambia. Un poquito, pero cambia. Entonces, eso es otro torque interno. Ese es otro torque de perturbación. Y así hay muchísimos más. O sea, de verdad que es una brutalidad la cantidad de perturbaciones que hay allá. Incluso si soy tan de malas que un micrometeorito le pega, pues ya por lo general se da por perdido la misión. Porque no lo puedo recuperar o me daña muchos sistemas vitales. ¿No hay sistemas contra eso? La basura espacial va desde objetos de metros de tamaño hasta objetos más pequeños que la punta del lápiz. ¿Y cómo mides un objeto tan pequeño? Oye, No, sí, digamos, pero por más roca grande que sea, si va a una velocidad muy, muy lenta, pues podría ser que el satélite se pueda inflar y rebote. ok, listo. Entonces hay una aclaración. No existen las velocidades lentas en el espacio. Si va lento, se cayó y se quemó. Si yo tengo un satélite en órbita y algo le pega y eso manda todos sus contenidos, o sea, explota y manda todo a la mierda, perdón, van a llevar la velocidad que llevaba de órbita más la velocidad relativa del choque. ¿Cuánto es esa velocidad? ¿Cuánto es la velocidad orbital para una órbita leve? Aprox. Eso salió en el Kahoot de ayer. Eh, 7.6 kilómetros por segundo. No, 7.5 aproximadamente. 7.500 kilómetros por segundo. Es la velocidad orbital promedio. Y la velocidad relativa promedio entre objetos es de 22 kilómetros por segundo. No hay cosas lentas en el espacio. Es decir, si te vi, me pegaste. Se jodió. Y se jodió. Lo que pasa es que el espacio es muy grande. Entonces ya es más un efecto, eso se calcula más con la probabilidad de impacto que intentar mitigar el impacto. Bueno, además otra cosa. Si tú tienes un sistema, no sé, como un airbag que te proteja tu sistema de un impacto, uno, eso es peso que tienes que meter ahí, que no siempre se va a utilizar. Dos, este bicho va a 22 kilómetros por segundo, relativo a este. Entonces, tener un sistema que te detecte que este bichito viene por acá y te va a pegar y rotar el airbag para que te proteja donde tú quieres, es jodido. Uno, porque tienes que rotarlo muy rápido.
O si estás de buena que no tienes que rotarlo, pues listo, lo activas. Entonces, si lo activas, ya tienes un cambio de inercia, entonces ya tienes un cambio en tu rotación y una vez que tienes el impacto, entonces probablemente no puedas recuperar ese control. Otra cosa que puedes hacer es, si la trayectoria del objeto viene acá y tú estás acá, es moverte. Moverte un poquito en la órbita. Eso lo logras con propulsor, normalmente con propulsión eléctrica para QSATs. Eso es muy caro. O sea, caro en cuanto a energía. Y muchas veces sale más caro ponerse a diseñar un sistema que tenga propulsión y sistemas preventivos que simplemente darlo por perdido y lanzarlo. Porque el sistema te cuesta lo que te cuestan los componentes, hacerlo y lanzarlo. Diseñar todo un sistema te cuesta ingenieros y eso cuesta más. Y por lo general las empresas no quieren contratarlo innecesariamente. Es triste, pero bueno. Listo, entonces esas son las perturbaciones internas, grosso modo. Algunas de las que hay. Hay muchas más. De hecho, puede haber incluso resonancia y otros temas. Ah, no, me faltaba uno súper importante. Tenemos la Tierra. ¿Qué tiene la Tierra que nos protege del Sol? El campo magnético, James. ¿Cómo es el campo magnético? Algo así. Más o menos. Si mi satélite está acá, para efectos prácticos el campo magnético es paralelo entre sí. Digamos, a estas escalas. Pero si estoy en satélites con órbitas polares, no es tan cierta la cosa. Cuando pasa por el polo magnético, estas vainas ya entran en todas direcciones, la intensidad varía un montón y ya tengo un gradiente magnético que me genera perturbaciones. Entonces, ese es otro factor que contribuye acá. Bueno, artículo impactado. Listo. Es más inestable cuando se acerca al polo, ¿no? Hay Es mayores direcciones de fuerza electromagnética. es más inestable si dependes del campo magnético. Si tu sistema no depende del campo magnético, te vale igual. Pero que depende Digo que porque siempre lo va estoy más- lanzando sí. muy cerca al Ecuador. ¿Cómo? O sea, si no depende mucho, lo estoy lanzando cerca al Ecuador, que es donde se inicia el campo. Si yo lo tiro del Ecuador, el campo es muy útil para mí. Porque voy a tener líneas de dirección que me pueden ayudar a determinar la actitud. Sí, pero me refiero, o sea, si lo tiro cerca al polo, o sea, si lo tiro así, pues va a caer rápido. Música rápida. O sea, pues, por las líneas de campo, te va a haber más, o sea, va a haber más perturbación que si lo tiro, por ejemplo, en el Ecuador, en serio. Sí. Sí, pero depende mucho del tamaño del satélite. Muchísimo. Y el campo magnético también cae con Ecuador a la distancia, entonces también depende mucho de la órbita en la que esté. Pero sí, o sea, son perturbaciones a fin de cuentas y todo eso toca mitigarlo. Entonces, ¿qué factor nos queda? El torque interno. Y eso es lo que me da la C del ADCS. Entonces, actitud, esta es mi ecuación. Determination, son estas variables. Y control es el torque interno. Esto es sobre lo único con lo que yo puedo jugar de manera relativamente confiable para controlar mi sistema en el espacio. Y hay muchas formas de tener torques internos. Entonces, una que yo más o menos ya les dije fue moviendo la cabeza cuando gira. Entonces, cuando tomo los torques internos, esto se traduce en actuadores. Y eso es lo que yo sí puedo controlar. Me quedan 8 minutos, entonces lo que voy a hacer es contarles qué tipos de actuadores comúnmente hay. Y después, si Martín me permite hacer otra sesión y si a ustedes les gustó, vemos ya como tal los modelos matemáticos de estos actuadores para ver cómo dimensionarlos y cómo interactúan entre sí y bueno, todo eso. ¿Hasta el momento preguntas? La única forma de cambiar el torque interno del satélite es moviendo lo que está dentro del satélite. No solo moviendo, a eso voy. Un torque es una fuerza por distancia, pero no solo tengo la opción de mover cosas.
¿Van a tomar foto o algo? Puedo borrar. O sea que si tengo algo girando adentro, Ajá. ¿Qué pasa si tienes un torque de giroscopio dentro? pues eso me genera un torque interno. Claro, pero eso es que representa su actitud. Eso es mi actitud. Actitud. Ah. Recordemos, el torque de giroscopio me da estabilidad sobre ese eje. Entonces, si yo tengo un torque interno, ay, no sé si Entonces se pueden cancelar, se pueden complementar y ser más rápido o menos rápido. No, mira, o sea, si tú tienes un torque interno de giroscopio apuntando en esta dirección, tienes estabilidad en esa dirección. Significa que perturbaciones que vengan en otras direcciones te generan precesión y nutación, pero no te generan descontrol. Entonces, si tú tienes un sistema perpetuamente girando, que te genera un torque de giroscopio, ya tienes un grado de estabilidad asegurado en ese eje. Y ya solo tendrías que poner estabilidad en los otros ejes para tener un sistema completamente estable. ¿Cómo creamos ese torque de giroscopio? Allá voy. Entonces, actuadores. Voy a hablarles de dos tipos, que son los más usados y los más... No, tres. De ñapa. Que son los más usados y los más efectivos para esto. Pues por un lado tenemos los actores mecánicos. Entonces, los mecánicos no solo es la mejor ingeniería que hay, sino que también son los más eficientes en términos energéticos y que no tienen ciertos problemas que ya vamos a ver. Entonces, los mecánicos aprovechan mucho el torque de giroscopio. ¿Han escuchado el término rueda de reacción? No. La rueda de reacción es un tipo de actuador mecánico que me permite generar torques internos. Una rueda de reacción, esta es la vista frontal y la vista superior es un disco. Es un disco. Lo que en mecánica se conoce como un volante de inercia. Básicamente una masa, un disco rotando sobre este eje. Claro, sobre este eje. ¿Qué pasa si yo tengo una masa rotando sobre un eje? Tengo un torque de giroscopio. Ahora, a ver si me entendieron. Y se aplica bien lo de la regla de mano derecha. Si este es el momento angular y en esa dirección, ¿en qué sentido está rotando? Así. Entonces la rotación es en este sentido. Y pues, si va para abajo, pues está para allá. Regla de la mano derecha. H es igual a I cruz omega. ¿Listo? Entonces, yo tengo mi magnitud de momento angular de esta forma, con esta rotación. Pero yo tengo esto metido en un sistema. En un sistema entero. Lo voy a poner como H, R para H de la rueda y HS para H del sistema. ¿Cuál de los dos se debe mantener? Por conservación. Entonces, ¿qué queremos? Pues, no. Una pregunta. ¿Cuál de los dos H se debe mantener? Entonces, Conservar, que depende. O sea, si quiero que Ambos. me está- Ambos, sí. Vamos, yo no puedo decir, acá respeto la física y acá no. No, el momento se conserva independientemente de si yo lo quiero adentro o afuera. Entonces, HS va a tener una relación directa con HR. Si no hay perturbaciones, HS es HR. Listo. Ahora, esto está pegado al sistema y esto puede rotar libremente. A ver si la cogen. Si la rueda gira en este sentido, En sentido antihorario. así, Sí, listo. hacia donde gira el satélite. Digo, pues, ¿Por qué opuesto? porque si queremos mantener una conservación
Entonces tiene que haber una forma de cancelarlos. Exactamente. Vamos a verlo de manera vectorial. Entonces, si mi rueda tiene un momento angular que va para arriba, necesito cancelarlo de alguna forma. Entonces ya hago mi diagrama. Entonces tengo un HR. Así como está, eso no va a ser. Y para que el momento se conserve, tiene que darse. Entonces, tengo que poner una flechita para abajo, de misma magnitud y en la dirección opuesta. En este caso, ¿cuál es? Yes. Por tanto, HS es igual a menos HR. Básicamente yo voy a estar jugando con HS y HR para mover el Con ras de reacción, sí. Entonces, básicamente, tú lo que vas a hacer es, rotas la rueda en este sentido. Entonces, si roto la rueda para allá, el satélite va para allá. Es perfecto. O sea, ¿a qué me refiero? En el momento exacto que yo hago girar la rueda, ¿empieza a girar el satélite? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? No, es inmediato. Porque entonces yo no puedo violar la conservación por unos momentos hasta que, ay, cierto que existe la ley, entonces actúa. Es inmediato. Y en el momento que tengo la rueda, ¿se detiene el satélite o no? ¿Por qué no? Tiene un momento. La rueda también. O sea, si paras la rueda sin frenarla lentamente, si no la frenas de un totazo, pues se sigue moviendo con la energía que tenía hasta que pare. Es equivalente. El mismo momento que llevaba la rueda, lo lleva el satélite. Entonces se frena absolutamente. En un mundo ideal. Pero como yo no puedo tener frenos perfectos, sino que hay perturbaciones en ese freno, eso va a generar que en el momento que yo activo la rueda para que mi satélite gire para allá, listo, se activa. Y en el momento que la paro, va a tener una curva así. ¿Listo? Y yo con esto puedo jugar mucho. Dependiendo del controlador, puedo suavizar esta curva. Y una duda, ¿esa rueda solo gira, digamos, si este fuese el disco, solo gira así en esta dirección? O sea, no se podría subir esto y girarlo así de esta forma. Ya voy para allá. Porque ahí solo estamos hablando de ir de izquierda a derecha. Claro. Porque si quisiéramos controlar todas las direcciones sería como un giroscopio, pero el jueguito del giroscopio que puede emitir rotación en todas las direcciones y poder modificar esa rotación interna, ¿no? Sí. Sí, como si fuese esto, el disco contenido en una esfera que la pueda girar. Sí. Y eso se llama control moment gyro. Ya lo vamos a ver. Esto es una relación, es más sencillo. Entonces, esta me da este eje que necesito para los otros ejes. Una rueda para cada eje. Entonces, una rueda que esté acá y una rueda que esté acá. Y tenemos un sistema completo. Entonces, activo esta rueda para rotaciones así, activo esta rueda para rotaciones así, y activo esta rueda para rotaciones así. Y ya tengo los tres ejes de rotación. ¿Qué pasa si se me daña una rueda? Mejor. Puedo poner una cuarta rueda. Ay, se lo juro. Pongo una cuarta rueda en un ángulo, de tal forma que me compense alguna de las dos que se dañen. Listo. Estos ruedas de reacción. La que tú mencionas, Ruedas de reacción. ruedas de reacción, reaction wheels. Para confirmar, ¿funcionan mejor entre mayor masa tenga? No. O sea, no es mejor o peor. Depende del satélite, ¿no? Autopromoción. En CubeSats estamos diseñando una rueda de reacción. Listo. Pregunta, perdón. La masa. La masa, sí. La masa del disco, ¿te refieres? Sí. Ok. Acuérdate que H es igual a I por omega. Despacimos omega, es la masa por su distribución. La masa es un parámetro con el que puedo jugar, pero también puedo jugar con esa distribución de masa. Por lo general,
en la vista de perfil de las ruedas de reacción es la siguiente. O sea, una vista de sección de la rueda es esta. ¿Por qué? Y acá está el eje de giro. Porque la distribución es más hacia afuera. ¿Qué contribuye más a que la inercia aumente? ¿Que la masa esté cerca al eje o que esté lejos al eje? Exacto. Entonces me interesa tener mucha más masa acá que masita por acá. Y puedo tener la misma inercia equivalente. Ahora, lo que yo hago cuando ya hago un sistema de DCS, y de pronto lo vemos en otra sesión, es que yo igualo el torque, o sea, yo igualo todo esto y al final me importa el torque externo de las perturbaciones y los torques internos. Y esa rueda tiene un torque asociado. Entonces yo juego con los parámetros de torque de esa rueda para poder determinar sus parámetros dimensionales y su velocidad de giro. Entonces, no es que importe, no es que más masa sea más efectivo, porque puedo tener menos masa y que gire más rápido. Entonces ahí es diseño. Porque yo podría tener un disco totalmente uniforme, como para una pesa, o un disco que esté distribuido, que haya más peso en las esquinas que en el centro. Sí, Me ahorro. pero en un disco uniforme, todo esto es masa perdida. Esta masa no te va a contribuir a la inercia y es masa que tienes que subir en el cohete. Es plata perdida, básicamente. Entonces, por eso es que por lo general se maximiza la masa afuera. Pero si Martín me permite tener otras sesiones, vemos eso mucho más a fondo. Listo, esa es una. Entonces la rueda de reacción. Y ustedes muy inteligentemente llegaron a otra, que es el control momentero. Entonces esa es la ventaja que me da, es que ocupo menos espacio y yo soy un disco. No, con un disco no es suficiente, ¿no? En el control momentero tú tienes mínimo 2. ¿Por qué? Entonces, si lo pongo a rotar en este sentido, ¿hacia dónde va el momento? Hacia allá. Y si pongo a rotar en este sentido, Hacia afuera, perdón. y por superposición, me genera esto. Entonces, este H de la rueda 1 y este H de la rueda 2 me generan este H total de la rueda. ¿De qué depende? Del ángulo. Si esto está completamente acostado, pues esta es la suma directa de HR1 más HR2. Si están en esta disposición, ¿cuánto es el momento total? Cero. Se cancela. Listo. ¿Ven cómo con esto puedo rotar un satélite? Entonces, ¿ahí cuáles son mis parámetros? El ángulo, El ángulo, la inercia y la velocidad de giro. Entonces, con el ángulo puedo determinar si mi momento angular va para arriba o va para abajo, es decir, si lo gira para allá o si lo gira para allá. digamos que si yo quiero que vaya directo hacia HR de la forma más rápida posible, pues pongo en 45 grados como están. Así. Los pongo ambos para arriba, claro, porque ahí se suman ambos. Voy a intentar hacer espalda. O sea que el primer ejemplo que usted tiene ahí es igual yendo hacia arriba, pero más lento. Más lento que el que usted dibujó ahí abajo. No más lento. Menor magnitud. Sí, o sea, este lo debería. HR acá es más corto que HR acá. Listo. Ese es el control momentary. Para controlar entonces un sistema completo necesito dos de esos.
¿Qué problemas debe? Empecemos por lo más fácil, según las siglas de acá. Y perdón que te corté, ¿qué ibas a decir? No, el problema no es el diagrama que eres en el cube y el peso. No, pues esto es más chiquito que este. Porque tengo dos ruedas más pequeñas que esto. Listo. Entonces, por tamaño, no hay problema. Entonces, hey, D no importa, sí. Control, ¿qué es más fácil de controlar? ¿Por qué? No depende de los ángulos. Sí, necesitaríamos entonces ahora dos controladores, uno por cada ángulo, 4 en total, porque necesitamos dos de estos. Y en cambio en ese solo tenemos una rueda que está girando infinitamente sola. ¿Y cuál es mi variable de control acá? La velocidad. La velocidad angular. ¿Cuál es mi variable de control acá? Velocidad y el ángulo. ¿Y qué es más grande, 1 o 2? ¿Qué es más difícil, 2 o 1? Esto es más complicado de controlar. Y si se daña, pues, Pero este es más confiable que ese. Más potente. Porque si esta rueda se me daña, yo todavía tengo uno. Básicamente yo podría, o sea, ese total de control momento giro tiene 4 ruedas en total, ¿no? Sí. Pues yo de todas formas podría mover el satélite con solo una. Si me llegan a dañar las 3, podría con una. Pero solo lo puedo rotar en una dirección, en un plano. Ah, Pero sí, buena observación. Y la última mecánica, esto ya es un visaje. ¿A qué te refieres que es más caro? Es muy loco. Es muy difícil de hacer, muy difícil de controlar, pero es altamente efectivo y confiable. Una esfera de reacción. ¿Cómo? porque estaba pensando en reacción, una reacción requiere algo que esté fijo que haga la reacción contraria, ¿no? Tu sistema. Porque el sistema internamente es fijo, ¿cierto? Sí, o sea, yo tengo la rueda, o sea, el salón es el satélite, yo soy la rueda, yo puedo girar, pero yo estoy pegado de cierta forma. Como estoy conectado de alguna forma, se comparten los momentos angulares. Sí, o sea, la reacción se da porque está pegada. Si yo corto esa unión, no, tengo dos sistemas despegados. Listo. ¿Cómo funciona la rueda, la esfera de reacción? Como su nombre lo indica, es una esfera. Yo tengo unos actuadores. ¿Qué es lo que hace entonces? Sí, tengo una bolita. Tengo una esfera. Si la roto para allá, ¿cómo está actuando? ¿Cómo qué sistema? como una de las ruedas, Ajá. Si la roto para allá, la otra rueda. si la roto en cualquier dirección, Ya tiene todas las ruedas del universo. son ruedas infinitas. Por esto es que esto es muy efectivo para controlar. Porque solo tengo un sistema moviéndose y ya con eso tengo todas las direcciones. ¿Y cómo me mueve esa bola? Con unos engranajes acá y unos rodamientos, que literalmente lo que hacen es pichar la bola. Entonces, yo tengo la esfera espichada. ¿Qué pasa si roto esto para allá? Ah, se va a empezar a La mover. rueda va para allá. Entonces tengo ahí todo un rig que la verdad es bastante complicado, pero me permite rotar eso en todas las direcciones y con la velocidad que yo quiera. Entonces, ¿cuál es mi variable de control ahí? La velocidad de los actuadores. La velocidad y dirección de cada uno de los actuadores. Es mucho más complejo, pero es mucho más confiable. Y es mucho más caro. ¿Qué pasa si mi esfera no es perfecta? Y acá tengo una bolladura. Ya no es un sistema estable. Y hacer esferas es muy caro. Estos son canicas y son baratas de hacer, pero esto no es suficientemente. No tiene la relación entre diámetros suficiente para funcionar acá. Entonces, listo. Esos son los principales actores mecánicos. ¿Preguntas? Ese último, la ventaja es que ocupa menos espacio de todo. Mucho menos espacio. Mucho menos espacio. Esa bola normalmente es pesadísima. De nuevo, la masa me importa
si giro lento. Si giro rápido, la masa puede ser menor. Una balanza. Y si, digamos, internamente corto esa ola y pongo más masa de un lado que de otro. O sea, hueca. Sí, como que tenga Claro, un pedazo hueco y otro pedazo que tenga más masa, como el trompo inestable, y poder controlarlo de tal manera que la masa, la parte pesada gira y nos genera la inercia que queremos. Sería, Sí, a ver si te entiendo bien. O sea, que solo esta parte sea hueca y el resto es macizo. sí, O sea, que tenga más masa a un lado. exacto. Eso es inestable. Incluso si tenemos los factores para controlarlo. Claro. Ok. Eso es inestable. Y te va a generar mucha vibración entre las dos. Listo. ¿Preguntas de estos actores? ¿Por? ¿Tus satélites funcionan con un sistema de baterías o con varios sistemas por si uno falla, el otro es como el cargo, o solo es eléctrico y... Baterías y paneles. ¿Qué? Paneles. Ah, Y en los buenos satélites, los paneles son capaces de suplir la demanda de las baterías. Pero eso solo lo logro con paneles desplegables. hombre, puedo aprovechar los paneles desplegables para aumentar o disminuir la inercia. Bien, los abro. Sí, pero gastas energía en desplegarlos. No, claro, hay muchas opciones para controlar la actitud. Bueno, el más sencillo son los actores por propulsión. ¿Qué creen que será un actor por propulsión? Algo que dispare aire y me mueva. Sí. Una mini tuberita en diferentes puntos que boten aire o algo y eso genera un torque y con eso puedo rotar el objeto. ¿Cuál es el problema de este sistema? Puede poner en riesgo la integridad del satélite. Si llega a salir mal, puede... Sí. No, si está bien diseñado, no. Si genera una inercia en esa dirección y hasta que no lo detengas con una fuerza contraria va a seguir. Cierto, Sí, sí. cierto. Por alguna razón. Pero ahora nos consume el doble de... Pero Y rota más rápido, entonces consumo la mitad de propelente. yo creo que el problema es la complejidad, que al haber más de esos, pues si digamos yo tengo mi cajita aquí, yo la quiero mover hacia arriba, y yo tengo que, no sé, girarla y que... No sé cómo explicarlo, o sea, sí, o sea, tiene que tener Sí, un tiene un control problema de más control. inteligente para hacer eso. Obvio, pero ese no es el mayor problema. O sea, este sistema de control es más sencillo que los otros, en comparación. Así sean más sistemas. Es que es solo una válvula que abre y cierra. ¿De dónde me saco el gas? El gas lo tienes desde que lo pusiste acá. Ah, Pero no, pero en cuanto a tamaño, en cuánto espacio necesita. Ahí está el problema. Por un lado, debo tener un tanque de gas para cada uno o uno central que le distribuya a todos. Eso es espacio muerto. ¿Qué pasa cuando se me acaba el gas? Ya, hasta llegó la misión. Ahora, por lo general, estos son sistemas automáticos. No es alguien aquí intentando estabilizarlo. Entonces, ¿qué pasa si algo le pega o entra en una fase de perturbaciones muy alta y se gasta todo el gas intentando corregir? Ya, los 5 minutos la misión es muy chingo. Entonces, esos tienen este principal problema. Y estos hay dos tipos, a gas y con propulsión eléctrica, con propulsión iónica. Entonces, básicamente yo tengo es una cámara con un gas que normalmente es helio y tengo unas bobinas y lo que hago es ionizar este gas y con las bobinas direccionadas y disparo estos iones. Y eso también me da un empuje. Microempuje, pero es suficiente para mover estas cosas. Eso también se está haciendo en propulsor iónico en especie. Y el último, en el que vamos a profundizar más adelante, son los actuadores magnéticos. Uy, me pasé.
son los magnetorques. ¿Los han escuchado? ¿Sí? ¿Todos? No. Listo. ¿Cómo funciona un compás, una brújula? Exacto. ¿Por qué? Porque pues, Exacto. O sea, la aguja se quiere alinear con el campo, entonces rota. Y eso genera un torque. Es chiquito, pero es un torque. Si yo tengo un embobinado y le paso un voltaje corriente, ¿qué genera ese embobinado? Un campo magnético. Un campo eléctrico. Sí, sí, van rotando el uno con el otro, no se propagan. Sí, básicamente le meto electricidad y eso genera un campo magnético. Pero la ventaja de esto, que yo puedo prender y apagar. Entonces es como una brújula que yo prendo y apago cuando quiera que apunte al norte. ¿Y por qué me sirve esto en el espacio? ¿Se acuerdan que en órbitas ecuatoriales las líneas de campo son prácticamente paralelas entre sí? Entonces, ¿qué pasa en esa configuración si prendo el magnetómetro? Se va a ladear hacia esa dirección. Se va a alinear con el campo. Entonces, yo ahí también puedo jugar con la polaridad del campo. Entonces, si entra por acá, entra por allá, pues es genera el campo que entra, ¿verdad? Juego con esa polaridad y puedo hacer que o gire para allá o gire para allá. Entonces puedo hacer que haga esto, o si lo prendo con la polaridad al contrario, haga esto. ¿Tienes una pregunta? Ah. Listo. Ese es el magnetorque. Pongo uno en este eje. ¿Y eso que me permite? De una línea de campo hacer esta rotación. Estos son muy propensos a generar eso. Porque, pues claro, esto va a venir con una inercia y se va a pasar un poquito y se va a volver y va a volver. Listo. Tengo un eje. ¿Qué necesito entonces para un control completo? El otro eje. El otro eje. ¿Y qué necesito? El otro eje. Necesito 3. Magnetorques. Magnetómetro es otra cosa. Magnetorques. Necesito 3 magnetorques ubicados en los ejes principales. Este tiene un problema muy grande. ¿Cuál es ese problema? Ah, bueno, entonces primero, ¿me creen que con 3 puedo rotar? Entonces las líneas de campo van para allá. Quiero apuntarte aquí. Y estoy así. ¿Cuál prendo? X, Y, Z. Las líneas de campo van hacia allá. X, Y, Z. ¿Cuál prendo? X o Y, da igual, están sobre el plano, entonces estamos en una serie. Listo. Te apunté. Quiero apuntar a la medida. ¿Cuál prendo? El Z. Entonces ahora me quedan que tengo todas. Claro, toca hacer un juego entre. Algunas veces me toca encender este, y luego este, y luego este, y bueno, ahí tengo las diferentes posiciones, pero puedo. ¿Y eso puede funcionar aquí? ¿Sí? Cada magnetor que representa un eje. Sí, básicamente sí. Y por lo general se usa un PWM para hacer ese control. PWM y un puente H. Listo. Entonces, a ver si con el problema. Las líneas de campo siguen para allá. Quiero apuntarte a ti. ¿Cuál prendo? El que va así y el que va así. Listo, X y Y. Entonces, ¿hay cuáles están prendidos? X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. En este momento, ¿cuál está funcionando y cuál no? Solo está funcionando X. ¿Por qué? ¿Estás quieto? Ok. En este momento del tiempo. Ah, Entonces, ahí están funcionando ambos. Ahí uno se apagó, ahí están funcionando ambos. ¿Por qué? Porque ya se alineó. Se alinean, ¿cierto? Se alineó. Entonces, acá ya estoy en el momento en que este magnetorque está alineado, tiene torque cero, no está generando torque. ¿Eso qué implica? Que si yo estoy mirando para allá, este ya lo perdí. Tengo solo 2. Ya no tengo control completo.
no desmagnetizo el otro para salir de ese bucle. No. O sea, esto ya es un problema matemático en el que hay situaciones de rotación que no puedo controlar. Porque hay momentos en los que no voy a tener los tres. Voy a perder uno. Pero son momentos cruciales. Son posiciones. Y esas No son posiciones, posiciones críticas. Pero como la perturbación puede venir de cualquier posición, se pueden dar los momentos en que no tengo control. Y que es físicamente imposible llegar a un control. Entonces, se pone una rueda encima. Para que cuando este no esté funcionando, active la rueda. lo saque ¿Y por qué del... no las puras ruedas? Esto es infinitamente más barato. Bueno, no, es muchísimo más barato que una rueda de reacción. Esto es un núcleo y un cable embobinado. Y no tiene partes móviles. Entre más se mueve una parte, más se desgasta. O sea, eso físicamente es esto. Es una barra de metal aquí, aquí, aquí. ¿Sí? Una barra con un embobinado. Así de simple y así de complicado al mismo tiempo. Porque realmente el único factor para este caso que me importa es la corriente. O sea, la corriente que le inyecto me determina todo. Voltaje más que todo, pues sí. Y la polaridad. Generalmente, ¿cuántos de estos sistemas de control tiene un satélite en una misión? O te vas con 3 magnetorques y una rueda, o te vas con 4 ruedas, o te vas con 2 MG, o te vas con una sola. No hay espacio para meter muchas cosas. Ahora que dijiste la polaridad, yo me imagino pues estas tres barras de metal juntas en este punto. ¿Cómo yo cambio la polaridad si ya están fijas? Tú puedes. Uy, creo que es con el puente H. No, no sé O sea, si si tengo aquí, bueno, sí. pero sí, tú puedes cambiar cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo. Y como estas líneas igual tienen una tendencia positiva y negativa, pues son los supuestos los que se atraen. Listo, pues ahí es cuando estoy en órbita, pero cuando salgo, que ya no estoy influenciado por esas líneas de campo magnético, ¿qué hago? O sea, cuando no estás en órbita. Cuando ya salí del planeta, ya estoy arriba. No, pero tú puedes estar por fuera del planeta y en órbita. O sea, digamos que estás en un viaje a la Luna, por decirlo así, y ya no estás influenciado por el campo magnético terrestre, pues no metes magnetorques porque no te van a servir. Por eso, entonces llega un punto donde el magnetorque solo me sirve cuando estoy en contacto con campos magnéticos. Claro, y los magnetorques por lo general se usan en órbitas. Esto es el campo, este es el plano ecuatorial. Por lo general se utilizan en órbitas LEO con inclinaciones hasta máximo 57 grados. Para que no llegue al punto de Sí. crítico. No, o sea, igual van a haber puntos en los que el eje va a apuntar y no va a generar torque. Lo que pasa es que acá las líneas son prácticamente perpendiculares. Acá no. Y ese problema no lo tenemos con las esferas ni con los... Listo. ¿Preguntas? Bueno, entonces ahí ya vimos casi todo. Faltaría es ver los modelos matemáticos de los actuadores, ver cómo se mencionan y resolver unos problemas para ver, o sea, listo. Ya tengo la teoría. Ahora, ¿cómo la aplico? Pero ahí les devuelvo la pregunta a ustedes. ¿Ustedes quieren hacer eso o no? Esto es democracia, entonces levanten las manos los que sí quieren continuar con estos temas. No, pues no sé, si me dices, si algo, pues continuamos.